portafolio que me aceptaron en un estudio de animación. Hola, soy Eri Sincer, pintora para películas animadas y live action, y bienvenidos a mi canal de YouTube. En este canal yo les voy a compartir tutoriales, tips y todo lo que se puedan imaginar del mundo de la animación y el arte digital. Así que dale suscribir si quieres mantenerte al tanto de todo el contenido que voy a estar subiendo, porque va a ser un montón. Vamos a verlo. Bueno, pues en este video les voy a compartir mi portafolio de animación con el que me aceptaron para empezar a trabajar en el mundo del concept art y visual development. Realmente les quiero enseñar a fondo, un poquito más descriptivo, todo lo que vamos a ver, todas las hojas, exactamente qué quise hacer con qué pueden hacer ustedes, etcétera, etcétera. Antes de empezar les quiero dar el consejo, y más bien el tip y casi que la regla, que para poder aplicar a un estudio de animación en un puesto de diseño como visual development o concept art o character design y todo eso, ustedes no pueden enseñar ilustraciones al azar. Se presenta un proyecto. Si no tienen experiencia de poder enseñar como tal, esto hice para tal serie o tal película, ustedes tienen que crearse su propio proyecto, su propia serie, su propia película. Entonces es desarrollar un cuento a base de lo que ustedes harían con ese cuento. Así se presenta un proyecto o más bien un portafolio de visual development, haciendo proyectos. ¿Por qué proyectos con ese? Porque enseñan diferentes estilos. Entonces pueden ver así que pueden trabajar en diferentes producciones porque enseñan diferentes estilos. She's got a point. Así que les voy a enseñar este portafolio donde hay un proyecto muy desarrollado, uno que en este portafolio me quedé a la mitad y varios como estilos que quería enseñar. Pero en fin, comencemos. Esto yo lo estoy viendo en mi iPad, pero ustedes lo van a poder ver aquí, precioso, hermoso. Pues empecemos con la portada. Como tal, les platico que para la portada a mí me recomendaron desde el día 1, y creo que se me hizo bastante obvio, que la imagen que yo considerara la más fuerte o una de las más fuertes las pusiera hasta adelante, para enseñar realmente el nivel que van a poder encontrar los reclutadores en mi portafolio, y eso fue lo que hice. ¿Cómo supe que era la más fuerte? Porque constantemente todas las gentes que me ayudaron a realmente darle un feedback a este portafolio me dijeron que era en su momento una de las mejores piezas que tenía, que no daba mucho spoiler, pero sí enseñaba un muy buen nivel de arte. Por lo tanto, escogí esta. Ahora, hablemos un poquito de la portada como tal. Alguna vez hace mucho vi el portafolio, creo que fue de Loish, que decía The Art of Loish. Les estoy hablando hace muchos años y dije, me encantó poner The Art of Loish en vez del portfolio. O portafolio. O book. Por lo tanto, me gustó ponerle The Art of. Entonces, se quedó The Art of Erika Sincer. Está el área donde yo me enfoco, que es Visual Development, especializándome en Environment y Color Design. ¿Por qué dice específicamente eso? Porque una de las personas que vio mi perfil, que no quiero dar nombres como para no balconear a nadie, pero es una persona muy importante en Disney, me dijo que valdría la pena si le podía enseñar más a los reclutadores el ambiente en donde me quiero meter, porque así van a ver que mi perfil está diseñado y hecho, enforzado para eso. Entonces me puede ayudar muchísimo en filtrar en qué áreas me pueden ubicar si les gusta mi perfil. Y como tal, la ilustración a mí me encanta porque enseña un nivel de pintura que honestamente sí es bastante bueno a la fecha. A pesar de que hice esto hace varios años, me sigue gustando mucho. Me gusta como que la ambientación de color que tengo, la combinación de colores donde está mi Caperucita, esos verdosos que están en el fondo hacen buen contraste con ella que es más rosita. Me gusta esa interacción honesta y simple que tienen, ese pasito que da hacia enfrente que enseña que ella no tiene miedo. Como tal, el color rendering está bastante bien hechecito. Es suficiente como que en composición tener mi árbol, tener esas plantitas atrás, porque se nota que todo el enfoque y el énfasis se lo estoy dando a mi lobo y a mi Caperucita, que aparte mi lobo tiene ahí sus huesitos echados a perder. Entonces esa clase de cosas creo que dan muchísimo storytelling a esta pieza en general. Ahora, la primera hoja, les voy diciendo que esto sí es real. Mucha gente me ha preguntado que qué opino de poner texto o no texto. La verdad no sé, porque muchos reclutadores, muchos directores, productores y artistas en general me han dado diferentes puntos de vista. Entonces sí les puedo decir que esto depende del gusto. Porque mucha gente importante de Disney me dijo que no ponga texto, que esto debe ser totalmente visual, que lo entiendo. Pero también mucha gente de Disney, también muy importante, me dijo que pusiera texto porque quieren ver el razonamiento atrás de mis piezas y ver si hace sentido. ¿Por qué se los voy a dejar a su opinión, su gusto? Yo sí le dejé un poquito de texto, se lo hice más pequeño y más corto, pero en general sí sentí la necesidad de hacerlo. En esta primera página tenemos como que el principio de mi portafolio, que literalmente tiene en pequeño como el título de mi primer proyecto, que es Red Riding Hood Steampunk Version, que es un ongoing project. En este momento hace mucho ya no lo trabajo, y les enseño un poquito, una pequeñísima historia de lo que equivale a este proyecto, que dice: Centuries have passed since the Great Collapse. As the surviving civilization coexists in a post-apocalyptic present, history is bound to repeat itself and fairy tales are bound to come true.
Our story begins on a nostalgic day as a young girl strolls deep into the Mecha Forest. Eso es como que mi intro ya enseñando que venimos desde un mundo posapocalíptico, entonces claramente no es la misma historia de la Caperucita Roja que conocen. Y ahí les va. En este primer dibujo, yo honestamente hice el dibujo que se ve en chiquito, que se ve como el Bishop. Pero en feedbacks y en comentarios que mandaba para que la gente me diera su opinión de todos los artistas que yo conocía, me dijeron que sería más interesante verla a ella en un punto donde se le ve más, no tanto su silueta, sino su forma de lado. Por lo tanto, la dibujé así y simplemente dejé la otra como un Bishop. Entonces el original era ese chiquito que se ve ahí. Hablemos un poco más de la pieza como tal. Es bastante tricky y tienes que realmente como calar el agua exactamente de todas las piezas que diseñen para sus proyectos, cómo las van a ordenar. Es súper importante porque pues efectivamente los reclutadores y directores y la gente que ve los portafolios las ven las primeras 2, 3 hojas y si les llamó la atención verán más. No, God, please, no, no. Pero realmente es cuestión de muy poco tiempo que tienen ustedes con la atención del reclutador. Entonces tienen que realmente ser muy estratégicos en dónde ponen qué. Como primera pieza se me hizo suficiente para enseñar que entendía qué es el mood, que entendía composición, colores, backgrounds, historia, todo, color theory, o sea, los básicos de los básicos con mi propio concepto. Entonces se me hizo buen lugar para ponerla y honestamente creo que sí sirvió. Le pongo ahí Into the Mecha Forest Exterior para verme un poquito más profesional porque así se presentaría un proyecto de animación ya hecho, de una película ya real. Entonces yo quería como que... Pues también yo no tengo como que tanta experiencia en eso, pero sí puedo entender eso, ¿me entienden? En la segunda hoja enseño otro ambiente por fuera, que es la casa de mi abuelita. Yo ya enseñé un espacio como faunoso que no tiene mucha estructura y quería enseñar algo más urbano. Por lo tanto puse luego de ese bosque mi casita para que se vea esa yuxtaposición y al mismo tiempo enseñando que entiendo el mismo estilo, el mismo mood y el mismo mundo dentro de los lugares que se pueden diseñar de mi historia. Ahora, si se fijan en este cuadro, en vez de poner un Bishop, lo que puse fue sketches. Eso es muy bueno. Cuando ustedes tienen como que varias opciones de diseñar una misma cosa, a los reclutadores les gusta ver cuál es su manera de pensar y cómo llegaron a la decisión que llegaron. Entonces yo tenía diferentes opciones de casitas que dibujé muy rápido y cuál fue la que me quedé. Entonces puse esas como pequeñas exploraciones a un lado, al lado de la que claramente escogí, para que se vea como cuál fue mi manera de pensar para llegar a ese resultado. Otra vez un poquito de descripción enseñando que aquí vive la abuela, etc. Pero en esto sí quería enseñar como que un poco del mood nostálgico, como pasado, anticuado, porque al final es una historia que se ha contado miles de años y tiene ese como que mood bastante nostalgicón, anticuadón. Realmente quería representar eso en colores, entonces por eso se ve un poco sepioso. La siguiente lámina es importante cuando ustedes están haciendo este tipo de escenas para Visual Development, enseñar que pueden trabajar con diferentes moods. O sea, el mismo lugar de día, de noche, asustado, feliz, cálido. Entonces, enseñando realmente en diferentes momentos el mismo lugar. Y eso fue lo que hice. Tenemos primero a mi casita en la noche, cómo se iluminaría. Mi casita saliendo el sol, mi casita en la noche un día lluvioso y mi casita en un día tenebroso. Realmente viendo esta lámina, así fríamente hablando, les puedo decir que hoy en día yo le quitaría muchas porque son muchas repetidas y la del sol como tal no se me hace la más fuerte. Las más fuertes se me hacen la de la noche y la de la noche tenebrosa. Esas son las más fuertes definitivamente, pero bueno, aquí están. Y en eso viene la lámina más importante de este portafolio, según todos los reclutadores que lo vieron. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular. Que es mi casita con una vista isométrica por dentro. Aquí hay una pequeñísima como descripción que prácticamente dice que la abuelita era sumamente buena cociendo, era muy crafty, podía realmente ser resourceful y tomar de todo para hacer algo más homey. Entonces eso refleja en su casita que hay muchas cosas de do it yourself, de realmente hacerlo tú mismo. Y es una pieza importante y fuerte porque tiene mucho storytelling atrás, además de que enseña que puedo trabajar en un espacio en 3D. Yo ya enseñé mi casa por fuera, ahora estoy enseñando por dentro siguiendo la lógica de la estructura y de la logística. Entonces fue muy divertido hacerlo. A mí todo el mundo me dijo que se ve que es la mejor porque fue la que más me divirtió. Y sí, la verdad fue súper divertido poner los platos y colgar los cuadros. Para mí fue jugar a la casita. Pero otra vez estoy manteniendo como que esa idea de ese mismo toque, ese mismo acabado un poco nostálgico, anticuado, adrede, para dar la idea de que pues es una historia pasada, presente, futura y todo lo que se les pueda ocurrir. Y al lado tengo como que en vez de poner las diferentes opciones, puse los diferentes pasos.
Porque esto también es bueno poner, porque a los reclutadores les gusta ver, si no les gustó tu trabajo final, podría importarles el ver en qué te equivocaste. Si tienes un buen concepto desarrollado, o sea, dibujado, a lápiz, o sea, en blanco y negro, ¿por qué no quedó igual a color? ¿Qué fue lo que hiciste mal en su visión? Por eso es a veces bueno poner como los whips, porque si el concepto es bueno y solamente fue un problema de decisión tuyo, ellos se pueden dar cuenta y eso es algo que realmente puede manejar cualquier trabajo y cualquier estudio, porque al final te guiarían. Y despuesito viene una página de props, que los props son elementos un poco más diseñados que estarían en el espacio que acabas de enseñar. Estos son cosas que están en la casa de mi abuela un poco más detalladas, sillones, sillas, mesas, cuadros, tacitas y todo eso, y la verdad a mí me encantaron. Siento que están, a la fecha se me hacen que están súper bien desarrollados, o sea, enfocados, vienen al caso con lo que acabo de ver arriba. Entonces en general sí me gustan bastante. Y pasamos a la siguiente hoja, que ahí les va. Cuando yo le estaba enseñando este portafolio, lo que llevaba a un artista muy importante de Disney, me dijo que me faltaba un dibujo donde estén interactuando mis personajes principales. Claramente son tres, son mi abuela, mi Caperucita y el lobo, pero yo quería hacer una interacción, ya hice con la Caperucita y el lobo y quería hacer una interacción más natural, más real, más humana con su abuela. Entonces desarrollé esta imagen donde me imagino a las dos cocinando un pie con todo el desastre, y aquí el truco es que si estoy usando el espacio que yo ya enseñé isométrico, cómo realmente se verían todos los ángulos que yo vaya a usar, ¿me entienden? Entonces en este ángulo está viendo exactamente a la pared opuesta de la cocina, donde me imagino que tiene muchos más cuadros y todo eso, pero es en esa mesa que yo ya dibujé, y tiene muchísimo el tema de que, ay sí, qué divertido, pues es un momento amoroso entre una abuela y su nieta. Ahora viene la presentación de mi logo. Ahora, me van a preguntar, porque yo también es algo que me preguntaba, que por qué no puse las presentaciones al principio. What the fuck? Les digo que cuando acabé todo, me dijeron que mi ilustración más fuerte es mi casita. Por lo tanto, tuve que realmente contar la historia desarrollada para que sea natural el poner mi casita como la tercera lámina. ¿Me entienden? Para que fuera luego, porque si hacía mis presentaciones de mis personajes y sus casas, mi casita iba a estar muy atrás. Entonces podría en ese momento perderme la oportunidad de que los reclutadores la vieran porque solamente ven el principio. Entonces por eso la puse, o sea, lo manejé así. Pero bueno, regresando a mi lobo es el personaje más importante de mi historia, porque refleja la historia en general. Es un lobo que al mismo tiempo es un robot. Entonces enseña perfectamente, o sea, es meca. Mi historia literalmente es que esto pasó hace muchos años y hubo una evolución en el apocalipsis a donde las máquinas ya están mucho más orgánicas, o al revés. Entonces este era una mascota, era la mascota de alguien que simplemente en el apocalipsis pues sobrevivió y se volvió ya el lobo de esta historia. Pero exactamente cómo lo haría oxidado, cómo lo haría vivo, cómo en dónde viviría, pues fue bastante padre para mí desarrollar. Y en donde estoy poniéndole pequeña historia de mi lobo, literalmente mi título es Everything Adapts, todo se adapta. Con eso creo que estoy diciendo suficiente. Y un pequeñísimo resumen de lo que es, 2 expresiones y lo que sería este concepto en blanco y negro, en escala de grises. Ahora, como yo ya diseñé por dentro la casa de mi abuelita, me dijeron todos que por favor diseñara la casa del lobo por dentro, para enseñar que no fue como que un fluke, un accidente, o que simplemente fui muy suertuda en que me salió la primera bien, la casa isométrica, por lo tanto hice la de mi lobo. Ahora, en esta tenía un poquito de más como creatividad e imaginación en cómo vive mi lobo, si vive efectivamente después de un apocalipsis. Entonces, para mí, se mete dentro de un pedazo así como de búnker mal hecho de piedras y pues literal camina hacia abajo, crawls, o sea, a gatas para llegar a esta casa que está bajo tierra, que claramente pues es ruina de algo, que es de parte de mi historia del apocalipsis, donde vive él. Y en este espacio está su cama, con pues una caja de juguetes y algunas cosas donde realmente ves la historia de mi lobo, porque pues tiene un collar. Hay un dibujo dibujado por alguien donde está él, huesitos, o sea, posiblemente esta fue su casa antes del apocalipsis. O sea, es una tragedia, hijos. En enseñé como que cómo se ve en blanco y negro y después cómo se ve en colores base antes de ponerle las luces y eso, pero lo manejo como un lugar súper melancólico, triste, y está una hoja de props de mi lobo, donde está un dibujo hecho por alguien donde sale un perro, de cerca su collar, su cama y todo eso. Ahora, yo ya uniría esta hoja de props con la de la abuela, porque pues al final son props del mismo mundo, no tengo que separarlos tanto por propiedad de quién. Entonces escogería los mejores y los pondría en la misma hoja para que sea solo una hoja de props y no 2.
Y después viene la introducción de mi Caperucita, en un momento donde ella está recogiendo flores. Esto fue uno de los primeros conceptos que hice porque la idea de hacer flores mecánicas fue lo que más me llamó la atención en crear este mundo. De cómo ella agarraría estas flores, qué son estas flores, y de hecho ahí tengo 3 exploraciones de lo que serían estas flores, que son literal, ay sí, esta florecita acá, o esta florecita acá, o esta florecita acá. Con su canasta, con su, tipos de canasta más bien. Y mi canasta es el prop oficial de la Caperucita Roja, por lo tanto quería enseñar un poquito de más opciones a las que normalmente se manejan. Como, recuerden que como es un apocalipsis, quiero que se agarre lo que tienen a su alrededor para poderse vestir ellos, que es típico, ya saben, el ser resourceful, el usar lo que te queda. Entonces, engranes y todo eso quería que fuera algo prominente en todo lo que es el desarrollo de diseño de como tal de todo mi concepto. Entonces, los engranes están en todos lados, en las flores, en las mesas, en ellos mismos y claramente en sus cosas. Ahora, el diseño de mi Caperucita como tal, pues lo quise hacer un poquito más moderno, no una niña tan pequeña, porque al final es una niña que está teniendo que sobrevivir en un mundo posapocalíptico, en el bosque sola, no solamente en el bosque sola. O sea, añadamos que pues pasó un cataclismo. Entonces no hay mucho que cuidarse, o sea, hay que cuidarse mucho. Entonces ella le hizo un poquito más con pantalones, es una falda como que más puesta a la antigua victoriana, que es como una overskirt. Tiene su capa, no es tanto una capa, sino es una capa que aparte se puede volver en bufanda, o sea, más utilitario solamente que de diseño. Y luego viene mi portada, que son esta imagen de mis 2 personajes principales, que pues la quise volver a poner como para que ya que el reclutador si llegó hasta acá y vio mi historia, pues ya entendió más o menos el concepto de mi primera imagen. Entonces ahí quise como que juntarlo todo. Y llega en el momento donde ya presenté toda mi historia, ya presenté quiénes son quién, entonces ya cuento la historia. Y es donde el lobo se acerca a la casa, pues en la noche, y quise manejar muchísimo como teoría del color. Tenemos mi luz amarilla, tenemos el ojo rojo de mi lobo, al final es un robot, entonces igual y tiene los ojos rojos en la noche, y pues ya se mete a la casa. Aquí había diferentes tipos de composición que pude haber hecho, por lo tanto les dejé ahí como que las 2 opciones y la casita en otro ángulo que tenía como que la visión. Y termino con esta pieza donde es cuando entra el lobo a la casa, que en esta pieza sí quería enseñar que entendí perfecto el ambiente en 3D que yo manejé en esa vista isométrica. Entonces, desde donde está dibujado el sillón de mi abuela, en mi vista isométrica está esta pieza. Entonces, literalmente es que hay atrás de ella. Entonces ya puse ahí mi pared con más cuadros, una vela y todo eso, y el lobo entrando. En esta pieza quería enseñar como que el conocimiento que tenía de teoría del color. Entonces, ella está rosita, como rojita, calientita, aquí cosiendo, tejiendo, y el lobo viene del frío, de afuera, de lo oscuro, del otro lado del dibujo, como entrando y haciendo este contraste de colores así bien cañón, que todo fue intencional. Y justamente abajo tengo como que el progreso de lo que fue. Y también en ese mismo tengo como un render de mi abuela, totalmente parada porque no había otro, de perfil, un poquito pintada, como más renderizada. Y pongo to be continued. Honestamente no la continué porque ya me daba como cosita pintar el final de quién se muere, a quién se comen, y preferí dejarlo como continuará. Sí me gusta mucho mi concepto y mi historia, la quiero continuar, pero pues no he tenido tiempo. Pero ese fue mi primer proyecto. Después de eso pasamos a mi otro proyecto que se llamaba The Tales of Bembra, que como tal no lo continué mucho porque conseguí trabajo, gracias a Dios, después de enseñar esto, entonces ya no lo como seguí. Pero era un estilo muchísimo más estilizado, no tan texturizado, nostálgico como el anterior, y eso es lo que quería. Con la primera... Lo siento. Con la primera ilustración, que es básicamente un palacio por dentro. Hoy en día yo ya le veo muchísimos como broncas de perspectiva atmosférica. No es una de mis piezas favoritas, pero cuando lo hice creí que era la diosa del mundo dibujando. Stop it. Get some help. Un poquito de mi historia, que es como Avatar The Last Airbender, pero más estilo anime violento, si me entienden, o sea, más dramático. Y son como que uno de los lugares principales de mi historia, que es un palacio. Y enseñé como que el concepto en escala de grises y con un poquito de color, y cómo fue cambiando como que la idea. Y ese mismo espacio en diferentes moods, que es de noche, como más tenebroso, y con el sol saliendo. Otra vez, el sol saliendo no me encanta. Me gusta mucho el de noche, de hecho me gusta más que el original. Pero pues ahí están, se los estoy enseñando tal y como estaba. Y después viene una pieza infame en mi TikTok, porque esta pieza fue muy importante para conseguir muchos trabajos que tuve después de hacerla. Pero fue un rollo hacerla, porque tenían muchísimos problemas de anatomía la primera vez que la hice. Esta ya está más arreglada.
y como tal es el personaje principal de la historia que estoy enseñando aquí, que se llama Tialba y está pues viendo como el total, es parte de la historia que está descubriendo como que un espíritu que va a ser su guía, etcétera, etcétera. Pero como tal esta pieza que estamos viendo aquí fue muy importante para los reclutadores de muchos trabajos que tuve después, porque me preguntaban mucho de la historia, me preguntaban mucho sobre los estilos de pintura que escogí, o sea, realmente fue bastante exitosa para lo que la quería, entonces agradezco. Hoy en día ya le veo muchos más errores, pero así siempre se va a pasar, siempre le vamos a ver errores a nuestro trabajo. Ahora, ese proyecto como tal no lo acabé porque les digo que en el momento que mandé este portafolio, gracias a Dios me ofrecieron trabajo y como que ya no lo tuve que continuar en estos proyectos porque ya empecé a trabajar en proyectos reales muy grandes. Entonces tengo una sección que se llama Other Works porque aquí su servidora me encanta dibujar y me encanta trabajar y no considero que tenga un estilo, a mí me gusta hacer todos los estilos. Entonces cada vez que veo un estilo que quiero practicar, lo hago. Entonces tengo una realista que es este dibujo que vemos aquí, otros dos como exploraciones más, un poquito, una más como gráfica, otra un poquito más como dreamy. Lo gráfico es más para televisión, entonces creí que con esto la libraba, no tuve que hacer después un proyecto más así. Un personaje solo, que esto me lo comisionó el Comité Olímpico Mexicano. Y dos diferentes texturizados, que es de una hadita y el otro es una niña que está escribiendo en su diario que le fue un muy mal día. Y como yo quería enseñar que conocía muchísimo más del tema de lo que realmente sabía mi currículum, me dieron el tip que pusiera Value Studies, porque como no tenía mucha experiencia en este tema, aparentemente eso era algo que me faltaba, y total, es un artista muy amigo de DreamWorks mío, y pues lo hice unos como Value Studies rapidísimo, y después terminó con un dibujo que a la fecha me encanta, que fueron los primeros que hice que me gustaron mucho, con mi contacto, muchas gracias por participar, esta soy yo, gracias. Y ese fue el portafolio que me aceptaron en un estudio de animación. ¿Por qué fue exitoso? Porque a la fecha le veo, bueno, ya a mis ojos, que fueron ya bastantes años después de que lo vi, le veo muchos errores, pero en general estaba enseñando que yo sabía trabajar en una misma narrativa, con unos mismos personajes en un mismo estilo. Con el proyecto de la Caperucita fue el más exitoso que tuve en este proyecto, en este portafolio claramente, y pues la gente que lo vio, que tuve las entrevistas, realmente me lo florearon mucho diciendo que estaba muy interesante, muy bien pintado, mis approaches, la manera que lo traté de presentar muy profesional les gustó mucho. Entonces ese fue el que me abrió las puertas, y cada vez que había como que una pregunta de que si yo podía hacer algo más gráfico, ya como menú bajaban a ver mi portafolio y todo. Y como tal, como cumplió el propósito que fue conseguirme el trabajo en Visual Development, que fue, que será literal el único propósito que tenía para hacer mi primer trabajo, hoy en día les digo, le veo muchísimas fallas, no incompleto a todo, hay piezas que a la fecha yo pondré en mi portafolio actual, pero como tal sí le veo problemas un poquito de podemos hacerlo todavía más pequeño, quitando cosas, uniendo cosas, editando algunas cosas y quitando algunas cosas. Sí creo que puede ser más pequeño. Es ahorita de 25 hojas, yo creo que puede ser de menos, puede ser como de 20, 19 hojas. Pero como tal me ayudó mucho, sirvió mucho, y a la fecha muchas de estas piezas me gustan mucho. Espero que eso realmente les enseñe qué es lo que están esperando ver de alguien que no tiene mucha experiencia en el mundo de la animación como tal, o mucha experiencia hasta estudiando este tema, porque con lo que yo traté de hacer con este portafolio fue enseñar que a pesar de que no tenía el título, tenía el conocimiento. Y ya tenía mucha experiencia en muchos otros departamentos de cine. O sea, ya había sido ilustradora, ya había sido storyboardista, o sea, ya tenía experiencia. Quería demostrar que yo lo tenía aprendido autodidacta, que ya sabía el conocimiento a pesar de que no lo había estudiado, ¿me entienden? Entonces creo que eso sirvió. Ahora, ¿cuáles son unos tips que les daría a ustedes? Primero que nada, que piensen en una historia para hacer su propio portafolio que quieran desarrollar, pero no piensen en las típicas, que es lo que todo el mundo escoge. Traten de ser un poquito más creativos. Claro, pueden hacer su propia historia, pueden desarrollar su propio concepto. Es un poco arriesgado porque si no conocen la historia y no la saben expresar muy bien, después dale tiro por la culata, que no le entiendan a nada lo que hicieron y como que luego se saquen de donde ya no lo quieran continuar. Yo no quise tomarme ese riesgo, al menos en el primer proyecto. Y pues como tal, qué valientes si lo hacen, qué valientes si le salen, y qué padre si le salió completamente todo. Nice. Ahora, también les recomendaría una historia de las antiguas, como La Princesa y el Chícharo y todo eso, porque son historias que no tienen IP, o sea, no están registradas. Entonces, si es una historia que les gusta muchísimo y le ven pies y cabeza, puede tomar otro camino, no necesariamente en un portafolio, que como es abierta al público el registro de la historia,
no le pertenece a nadie, pues se pueden dar la libertad económica y creativa para poderlo hacer, ¿me entienden? Es una de las razones por las cuales escogí esta historia. Pero su inspiración no tiene, o sea, puede venir de cualquier lado, pueden ser historias folclóricas de su país, pueden ser poemas nórdicos o poemas griegos, lo que quiera puede realmente ser lo que sea su inspiración, solo sí traten de que sea algo diferente a lo que se ha visto allá afuera, para que pues ayude a su perfil, pero al mismo tiempo que no sea tan extremadamente diferente que no se les haga muy difícil a ustedes el realmente desarrollar lo suficiente para que llame la atención, ¿me entienden? Igual son unos truchas en esto y estoy totalmente equivocada, ojalá, pero si no están suficientemente seguros que lo puedan hacer bien a la primera, igual es al tercer proyecto que ya lo hacen, o más bien, ese es el consejo que estoy diciendo. ¡Oh, my God! ¡Wow! Asegúrense que haya otro proyecto. Un proyecto como que a la safe, que enseñe lo que ya sabemos que pueden explicar y decir, y después aviéntense uno totalmente diferente, pero al menos ya sacaron el A, ¿me entienden? Ya sacaron 10. Si quieren irse a lo extraordinario, no extraordinario, si quieren irse al AP, al becado, háganse una historia personal. Ahora, me van a decir, pero exactamente qué escojo para desarrollar, eso depende de cada quien. ¿Qué quieren desarrollar? En mi trabajo actual yo hago exactamente lo que enseñé aquí. Yo hago escenas, momentos, key art. De vez en cuando diseño personajes, pero lo que más hago son ambientes y momentos con personajes. O sea, desarrollar escenas, hacer key art. Entonces, como tal, eso es lo que yo quería hacer y es lo que terminé haciendo. Pero igual y tú quieres hacer algo diferente. Igual y tú solamente quieres hacer props. Pues diséñate todos los props de la historia que quieras en más creativo. ¿Cómo sería la almohada de la Caperucita Roja? ¿Me entienden? Entonces, realmente la pregunta es, ¿qué quieres tú diseñar? Una vez que sepas qué quieres diseñar, para qué lo quieres diseñar, va a ser mucho más fácil. Y el tercer punto que te daría es escoger el estilo. No tiene que ser el estilo que yo escogí, que fue texturizado. Puede ser gráfico, puede ser hiperrealista, puede ser anime. Escoge el estilo que quieras, entendiendo que no todos los estudios de animación buscan el mismo estilo en los artistas. Haremos un video de eso después. ¿Nani? Pero con eso te dejo que necesitas tener más de un proyecto para enseñar varios estilos, porque así le das chance al estudio a realmente ver en qué producción te pueden meter, viendo que puedes dar varios estilos. Pero bueno, ese fue el portafolio que me aceptaron en estudio de animación. Con mucho gusto haremos uno enseñando el que me rechazaron un poco más detallado, viendo específicamente por qué está mal, porque mucha gente me ha dicho que lo han visto en TikTok, que no pueden creerlo, que simplemente tienen mal gusto los estudios. No es por ahí. Entonces vamos a hacer ese video también. Pero si te gustó este video y quieres ver más videos del tema del portafolio, avísame, escríbeme en los comentarios exactamente qué quisieras saber, o sea, preguntas específicas de, oye, exactamente cómo puedo hacer la portada, no lo sé. Ustedes ahí pónganme las preguntas específicas que tengan, con mucho gusto vamos a hacer un video. Aprovechen que estamos empezando el canal. Muchas gracias por ver. Repito, si te interesa todo este contenido sobre animación, portafolios, dibujo, arte digital, suscríbete al canal y nos vemos a la próxima. Bye.